Ok, miren, la actividad de hoy es más que todo en el libro. Ah, eso es lo que me faltaba abrir. El libro. Ok, denme un segundo. No tengo el libro. Ok, entonces váyanse en el libro en la página donde estamos trabajando con ecuaciones cuadráticas. Liceo, libro, y un décimo. Esta es como la página. ¿Qué pasa ahora? Denme un segundo. Sensores, ajustes. Vamos a bajar un poco esto. Check. Ok, entonces estábamos. Ah, ok, con ustedes ok, perdón, no, esa parte, como no tuvimos clases con ustedes, es cierto. Ok, bien, entonces la clase para hoy es la forma canónica de una ecuación cuadrática. Esto lo vamos a llevar a San Juan 99. Entonces siempre se viene siendo como un subtema, ¿ok? Porque solo es algo que nos va a ayudar un poquito más al final de todo esto, que son las ecuaciones cuadráticas. ¿Qué pasa? Porque ahí está. Entonces es la forma canónica. Bueno, en general sí nos ayuda. Entonces, ahora, primero, ¿qué es la forma canónica? Okay. Según lo que hemos visto hasta el momento de ecuaciones cuadráticas, una ecuación cuadrática es de la forma AX más BY, más BX, perdón, más C igual a 0. ¿Ok? Pero la verdad es que el libro no nos dice que es la forma cuadrática, ni siquiera especifica como cuáles son sus requisitos o qué es lo que tiene qué es lo que es. Ok, entonces, primero, esto que ven aquí ustedes es la forma completa, okay, la forma general de una ecuación cuadrática, que cualquier ecuación cuadrática debería verse al menos como esto, ¿ok? Pero nosotros sabemos que hay, por ejemplo, ecuaciones incompletas, que como estas dos de acá, que nos da el libro hace un ratito, ¿verdad? Y que por lo tanto, o sea, de hecho no parecen tanto que fueran una ecuación cuadrática, porque una ecuación cuadrática usualmente tiene que tener sus tres términos, pero estas solo tienen dos. Entonces, para eso se crea la forma canónica. Entonces, volvemos al libro, perdón, aquí a la pizarra, y vamos a especificar qué es. Ok, la forma canónica de una ecuación cuadrática es cuando el polinomio de la ecuación está completo. Escuchen bien, está completo. Y ordenado de forma descendente. ¿Ok? Entonces,
esta es como la definición de lo que sería la forma canónica, ¿verdad? O sea, el polinomio se refiere a la expresión algebraica que está en el lado izquierdo usualmente de la ecuación cuadrática. Ok, entonces, tiene que tener esas dos características, ¿verdad? Primero, estar completo, o sea, que estén sus tres términos. Que tiene que estar A, tiene que estar B y tiene que estar el C. AX al cuadrado, BX y tiene que estar C. Y lo segundo, que estén ordenados de forma descendente. ¿Qué es eso? Que estén exactamente en este mismo orden, ¿verdad? Cuadrático, lineal e independiente. Okay. Algo como eso, ¿verdad? Primero el lineal, después primero el cuadrático, después el lineal y por último el independiente. Entonces, esos son los requisitos. Ok, encienden la cámara los que la tienen apagada, ¿verdad? Y Johan, Allison, Eduardo, Sonia, Jesly y Allison Molina. Ok, entonces vamos a empezar con este ejercicio que más que todo lo vamos a ver porque nos ayuda a entender ciertas operaciones que se están dando en este momento que nos van a servir un poquito más a futuro. Okay, entonces vamos a reducir esto a un tamaño, bueno, no tanto, ahí. Entonces observemos lo que tenemos acá. Ok. No sé si me está fallando el inter. Ok, alguien me pregunta algo ahí, Eduardo. Ok, Eduardo, pero enciéndalo. Jesly, Allison Molina igual. Necesitan sus cámaras. Angie igual. Ok, entonces, nos vamos a centrar un poco, ¿verdad? En esta parte de acá. Vamos a ver la pantalla, centrarlo en esto. Ahí. Entonces, quiero que observen toda la explicación que les voy a dar a continuación. Fíjense bien, nos dice exprese en la forma canónica la ecuación dada. Okay, pero lo que nos proporcionan no es una ecuación cuadrática que parezca que sea cuadrática. Okay, por eso se habla de la forma canónica. ¿Por qué? Porque se lleva como la suma de tres polinomios de tipos, perdón, de tres monomios de tipos distintos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ni siquiera es la suma, sino que es el producto de varios polinomios. ¿Okay? Todo esto es un polinomio y todo esto de acá es otro polinomio. Así como están escritos. ¿Ok? Esto, y nos dice que es igual a 0. Pero fíjense bien lo que dice. Dice se multiplica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se multiplica? Ok, Manuel, dígame. Manuel. No sobre eso, perdone profesor por interrumpirlo. Solo quería decirle que si me podía salir para entrar con la computadora. ¿Está bien? Perdone si no le doy la respuesta. No, ok, está bien, no se preocupe. Ok, entonces, la primera instrucción que nos dice es se multiplica. Ok, Sofía, Eduardo, Sonia. Perdón, Eduardo ya dijo qué onda. Ok, Sofía, Sonia, Jesly, cámaras. Entonces, ¿qué se multiplica? Cada uno de los monomios. Ok, entonces venimos nosotros. Ok, ajá. Entonces, fíjense bien, dice 3x multiplicado por 2x. ¿Cuánto nos da? 3 por 2 nos da 6. Y x por x, fíjense bien, esto sí se los voy a explicar un poco aparte. No debería, esto es de octavo, ¿verdad? Pero yo sé que a más de uno ya se le olvidó. Entonces, cuando nosotros tenemos el 3 por 2, ¿verdad? Entonces nosotros escribimos 3x, paréntesis, 2x. Sí. Entonces esto es igual a, fíjense bien, 3 por 2, 6. Y luego tenemos x por x,
Esto es algo que no está visible usualmente porque es algo que se hace un poco más mental. Sí. Venimos nosotros y decimos x por x, ¿verdad? Se copia la base, es un producto de potencias, se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 1 es 2. Ok, por eso es que al final nosotros obtenemos 6x al cuadrado, porque al multiplicar 3 por 2 nos da 6 y x por x nos da x al cuadrado. El siguiente que se hace es 3 por 3. Sí, y decimos nosotros 3 por 3, 9. Se escribe el 9. Y el x, como no tiene con qué multiplicarse, solo se copia. ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Lo siguiente para obtener ese 2x, es lo que se toma es el menos 1. Sí. Ok, Emily, dígame. ¿Cuál multiplicó para que le diera 9, profe? El 3x con el 3. Gracias. Ok, 3 por 3, 9. Luego, nos dice que ocupamos un menos 2x. ¿Cómo se obtiene? Fíjese bien, aquí tenemos el 2 y aquí tenemos un menos 1. 1 negativo por 2 es negativo 2. Y en el caso de la x, como igual no tiene con qué multiplicarse acá, entonces solo se copia. Sí. Después de que multiplicamos menos 1 por 2, vamos a multiplicar menos 1 por 3. ¿Qué pasó ahí? Permítanme. Menos 1 por 3. Esto es menos 3, porque 1 por 3, 3 y más por menos da menos. Sí, y eso es todo. Y obviamente colocamos esto igualado a 0. ¿Ok? Nunca olvidemos de colocar el igualado a 0 porque en este caso estamos trabajando con ecuaciones. ¿Ok? Entonces, Una pregunta, ¿y por qué en la ecuación de abajo siempre da 0? Porque en este momento solo tenemos, o sea, primero, porque estamos procurando de que todos los términos queden en el lado izquierdo, ¿ok? El detalle es que por lo menos en este ejercicio, desde el inicio nos da igual a 0. ¿Ok? Entonces no hay nada que hacer en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, en este momento, porque no hay nada. ¿Ok? Entonces no hay que mover nada. Pero en otros ejercicios vamos a encontrar algunos otros monomios o algunos otros polinomios que vamos a tener que mover hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces observen, obtuvimos 6x cuadrado, 9x, menos 2x y 3. La siguiente instrucción es se reduce a términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Por ejemplo, si tuviéramos un 5x cuadrado, entonces podríamos sumarlo o restarlo con el 6. Sí. No es el caso en este momento. ¿Qué términos tienen características parecidas de estos 4? De estos 4. A ver. De este y este. Que son muy parecidos. Fíjense bien, este es un... X, profe. Esto, ¿verdad? Fíjense bien, el 9x y el 2x, ambos solamente tienen el x a la 1. ¿Ok? Acá a la 1. Este está a la 2 y este ni siquiera tiene variable. Entonces los más parecidos son estos dos intermedios. Entonces a estos dos intermedios los vamos a sumar. Bueno, o en este caso los vamos a restar. ¿Por qué? Porque el 9 es positivo y el 2 es negativo. ¿Ok? Entonces 9 menos 2 nos da 7 y la variable se copia. ¿Ok? En el caso del 6x solo se baja y el negativo 3 también solo se baja. Entonces observen. E igualado a 0. Ahora observen. Ya solo tenemos un término cuadrático, un solo término lineal y un solo término independiente. ¿Ok? Esto que está aquí es la forma canónica de una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque están los tres presentes, y aparte están ordenados de forma descendente, cuadrático, lineal e independiente. ¿Lo entendimos? Sí, profe.
Ok. Sigamos. Ahora, tenemos otro ejercicio más. Miren, esto se sale un poquito de la temática, pero al final es la conclusión lo que nos interesa. Ok, ¿cómo queda escrito? Ahora tenemos un ejercicio que es un poquito más extendido, ¿verdad? ¿Dónde quedó eso? Es este de acá. Y de hecho lo vamos a poner una línea abajo. Ok, fíjense bien. Tenemos 2x por el paréntesis, ¿verdad? 3x menos 4 y se le suma más 5. Todo este es el lado izquierdo, ¿ok? Ahora, como preguntaba Katherine, ¿qué pasa con el lado derecho? Miren, ahora ya tenemos algo escrito aquí. Entonces, ¿por qué es igual a 0? Porque, bueno, en el anterior, porque no hay nada, ¿ok? Y no podemos dejar vacío. Entonces, empecemos con este ejercicio. Vamos a multiplicar el 2x por el 3x. ¿Cuánto nos da? 6x, profe. Ok, 6x. Y, profe, y si, digamos que, ¿cómo le explico? También se suma bueno, no sé si se suma o resta el 3x entre paréntesis por la x menos 4. No, ok, fíjese bien. En se llama forma canónica porque, o sea, términos semejantes, porque solo se pueden sumar entre aquellos términos que sean iguales, como este 9x y el 2x. ¿Right? En el caso del 3x y el negativo 4 no se pueden sumar porque uno es lineal y el otro es independiente. Lo mismo pasaría con un cuadrático, ¿verdad? Si se tiene un cuadrático no lo puede sumar con un término lineal o con un término independiente. Solo con cuadráticos, ¿ok? O cuadráticos solo con cuadráticos. Lineales solo con lineales. ¿Y cuál es el otro? Independientes solo con independientes. Entonces tenemos 6x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Que eso no lo olviden, porque aquí está el x a la 1, ¿verdad? Y aquí es 3x a la 1. Se copia la base, se suman los exponentes. 1 más 1, 2. Ahora, 2 por menos 4. Ok, 2x por menos 4. Venimos nosotros, vamos a multiplicar estos dos de acá. Es más por menos da menos. Y 2 por 4 nos da 8. Decimos nosotros que el x del 2x solo se copia porque el 4 no tiene variable. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Porque recuerden que anteriormente yo les dije que solo se pueden sumar o restar entre semejantes, pero a la hora de multiplicar sí se puede hacer. Ok, es un poco... Tienen que aprender a diferenciar las operaciones que se están realizando. El 5, como está solo aquí, solo se copia. Ok, entonces fíjese bien, ahora ya nos queda como una suma. El lado izquierdo tenemos 6x cuadrado, negativo 8 y tenemos 5. Como ya terminamos de escribir el lado izquierdo, escribimos el igual. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el lado derecho. Fíjense bien, tenemos 3x pegado a un paréntesis. ¿Qué significa? Que está multiplicando. Y decimos nosotros 3x por una x. 3 por 1, 3. Y x por x nos da x al cuadrado. ¿Ok? Ahora, fíjense bien que esta x no trae ningún número, pero se asume que es un 1 por lo mismo. ¿Ok? Una x sola es una x. ¿Ok? Una x. Entonces, 3 por 1, 3. Luego multiplicamos 3 por negativo 4. 3 por negativo 4. Entonces, más por menos da menos. Y 3 por 4 nos da 12. Y se copia la variable x. ¿Bien? ¿Entendimos? Sí, profe, ¿así queda o falta más? No, fíjese bien cómo nos quedó el anterior. ¿Cuántos términos tenemos en el anterior? Ah, sí, profe, porque usted me había explicado que como no hay nada después del 3, entonces por eso quedaba en 0, pero como había más,
y se multiplicaba, entonces por eso quedaba así. Entonces, fíjese bien. Ahora, ¿cuántos términos tenemos? Esa es una pregunta importante. Porque tenemos 6, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. Ahí tenemos 5 términos. Y solo nos tiene que quedar 3. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Estos dos que están al lado derecho los vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces vamos a copiar el lado derecho. Fíjense bien, 6x al cuadrado. ¿Ok? Pero vamos a mover estos dos. Como observamos que este también es cuadrado, entonces lo vamos a pasar a la par del 6. Pero ojito en este paso, porque 3 es positivo. Y al pasarlo al lado derecho, se vuelve negativo. Perdón, al pasarlo al lado izquierdo, del lado derecho al lado izquierdo se vuelve negativo. Entonces escribimos 6x menos 3x al cuadrado. Luego escribimos menos 8. El menos 8 solo lo copiamos. Menos 8x. Luego tenemos el 12 que está negativo y pasa a la parte del 8 porque los dos son semejantes. ¿Okay? Menos 12x y 8x negativo son semejantes. Ahora, como pasa al lado izquierdo se vuelve positivo. Menos pasa más 12x. Y por último escribimos el más 5. Más 5. Ahora, como movimos estos dos términos, ¿qué nos queda en el lado izquierdo? ¿Qué nos queda en el lado izquierdo? Profe. Nada, ¿ok? No nos queda nada. Entonces ponemos igual a 0. ¿Ok? Ahora sí nos queda igualado a 0. Cheque, entonces, último paso, ¿ok? Último paso. Como tenemos 6x al cuadrado y menos 3x al cuadrado, estos dos se pueden sumar o restar. ¿Qué se hace en este momento? Este es positivo, este es negativo. Se van a restar. Okay, 6 menos 3 nos da 3. X al cuadrado que solo se copia. Sí. Y después decimos menos 8x más 12x. Un negativo y un positivo se restan. En este caso, la respuesta va a quedar positiva porque, bueno, en los dos casos queda positiva porque en el caso de estos dos, el 12 es el mayor. Y en el caso de estos otros dos, el 6 es mayor. Y como los dos son positivos, sus respuestas van a quedar positivas. 12 menos 8 nos da 4 y se copia la X. Ahora, más 5 igual a 0. ¿De cuánto nos queda? 7 minutos. Ok. ¿Entendimos esto? Sí, profe. Ok, excelente. ¿Y el resto? ¿Entendimos? Profe. Muy bien. Ahora, Alison, dígame. Si me puede pasar lista, por favor. Ah, ok, cierto. Sí, eso les iba a decir. ¿Alguien más que no les haya pasado lista? Que entraron tardecito. Hazel. ¿Qué pasa con la lista? No la veo. Ok. Hazel y Katherine. No, Alison, perdón. Y yo también, profe. Y Sofía. Ok, Hazel, ¿dónde está? Acá. Si mal no recuerdo, Sofía está aquí al final. Ajá. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, baje la mano, Hazel. Ahora, fíjense bien, la pregunta aquí ¿está en su forma canónica? Sí. ¿Por qué está en forma canónica? ¿Por qué estará en su forma canónica? La respuesta es sí. ¿Okay? ¿Qué es estar en forma canónica? Okay, respóndanse esto ustedes. ¿Qué es estar en forma canónica? Es porque hay término cuadrático, término lineal y término independiente. Muy bien, Emily. Eso.
Porque tenemos término cuadrático, término lineal y término independiente. Y están en ese orden, ¿ok? Cuadrático, lineal e independiente. ¿Okay? Eso. Ahora, estos ejercicios son un poco largos, ¿ok? Y más que todo es como para recordar, para calentar esa parte de operatoria. Pero ¿qué pasaría si ustedes tienen una ecuación, verdad? Que fuera como 2x al cuadrado menos 7 igual a 0. ¿Okay? Para que sea ecuación tiene que estar igualado a 0. Esto está escrito en su forma canónica. Es una pregunta de sí o no, ¿ok? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? No me interesa que estén en lo correcto o en lo incorrecto. Me interesa que participen. No, profe. No, ¿ok? Alison dice que no. ¿Alguien más? Yo digo que no. Sí, dicen que no. ¿Alguien que esté...? Ahora, ¿por qué no? La pregunta ahora es ¿por qué no? Ok, 3 personas dijeron que no. ¿Por qué no? Porque Ok. falta el término lineal. Ajá, falta el término lineal. Entonces, fíjense bien, ¿cómo hacemos nosotros, ok, para escribir esto en su forma canónica? Ok, fíjense bien. ¿Cómo hicimos nosotros para rellenar el lado derecho cuando no hay nada? ¿Cómo hicimos para rellenar el lado derecho cuando movimos estos términos? ¿Ok? Porque al moverlos queda en nada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Con qué llenamos ese espacio? Con un 0, profe. Con un 0. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? El término. Término Lineal, profe. lineal. Entonces, fíjense bien. Vamos a escribir 2x al cuadrado y vamos a escribir el término lineal. Recordemos que todo término lineal es de la forma de x. ¿Okay? Entonces, es un número multiplicado por x. Entonces, ¿qué número vamos a poner? El 0, ¿okay? Más 0x. Y el resto solo lo copiamos. ¿Okay? Menos 7 igual a 0. ¿Okay? ¿Qué significa? Que el valor de b en este caso es 0. ¿Okay? El valor de a es 2. Y el valor de c es igual a negativo 7. Esto es cierto desde un inicio. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente cuando nosotros tenemos un 0, se elimina, ¿verdad? No es necesario escribirlo, porque es como que yo les diga, les voy a regalar 0 lempiras a ustedes. O les voy a regalar 0 puntos en matemáticas. ¿Tiene sentido escribirlo? No, ¿verdad? Entonces lo mismo aquí. O sea, usualmente no tiene sentido escribirlo, pero como la instrucción es, escriba en su forma canónica, entonces hacemos esto. Ahora vamos a hacer un último ejercicio en los últimos 2 minutos que tenemos, que es, déjenme ver, 4x al cuadrado más 5x igual a 0. Entonces, ¿cuál es el que falta acá? ¿Qué término? ¿Qué términos hace falta? Independiente. El independiente. Ok, muy bien, Alison. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Venimos nosotros y decimos, ok, vamos a copiar los dos primeros. ¿Por qué? Porque son el lineal y el cuadrático. 4x al cuadrado más 5x. Y como lo que queremos es completar, ¿verdad? Porque nos hace falta 1. ¿Con qué completamos? Nosotros vamos a completar con el número 0. Entonces le vamos a sumar o restar 0. ¿Ok? Igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjense bien, valor de A, 4. Valor de B, 5. Valor de C, 0. Entonces, ¿cuál es el que no era necesario escribir? El segundo término. Este de acá. Perdón, el tercero. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Usualmente no es necesario. Si ustedes miran un 0 por ahí, no lo escriban. Pueden omitirlo. Ok, entonces, ¿cuál ha sido el tema de hoy? Tenemos un minuto.
Ya nos acabó el tiempo. ¿Cuál es el tema de hoy? La forma canónica de una ecuación. Ok, la forma canónica de una ecuación. Entonces,